Buenas tardes. Llegamos hoy a la última jornada de este ciclo que hemos dedicado a la Málaga impresora. La sesión de hoy tendrá dos partes. En la primera, el poeta, amigo y compañero de aventuras en las travesías de las colecciones Maremoto y Puerta del Mar, Jesús Aguado, nos hablará de la figura del también poeta y amigo Francisco Cumpián y de sus labores de impresor original, exigente y constante. En la segunda parte asistiremos a la proyección de dos documentales sobre Málaga, sus poetas y sus imprentas, que pertenecen a una serie llevada a cabo por Docus Andalucía en colaboración con la Junta de Andalucía y con Canal Sur, coordinada por José Antonio Ergueta bajo el título Generación del 27, Vanguardia, Creación y Vida. El primero de estos documentales, dirigido por Regina Álvarez y producido por MLK, se titula La máquina del tiempo. El segundo, Navegar, un barco en la mar o en tierra, dirigido por Eterio Ortega y producido por CDCOM. El asesor literario de la serie completa es el profesor, poeta y amigo Francisco Chica, que nos acompaña y que hablará de su experiencia en esta labor de asesoramiento. A continuación, y aunque no estaba articulado del todo, pero creo que puede ser interesante que después de la proyección de los dos documentales subamos el telón y suban a la mesa los directores de los documentales para que hablen de la manera más directa posible, con el público también, de su experiencia creadora. Como esta sesión se presenta densa y sustanciosa, no voy a extenderme en los prolegómenos, solo añadir que a los participantes y a los ponentes en este ciclo y al público también nos une, además de la pasión por la poesía, la convicción de que el empeño en presentarla en forma y en formato bellos y exquisitos vale la pena, vale nuestro tiempo y hasta vale la entrega de parte de nuestras vidas. Les dejo con Jesús Aguado. Buenas tardes y muchísimas gracias, Aurora, por tu invitación a hablar de dos amigos y hacerlo dentro de unas jornadas que celebra la publicación de un libro histórico, que es el libro que ha estado trabajando Rafael Inglada durante tantísimos años y que por fin ha visto la luz. He visto la luz, pero yo no lo he visto todavía. Tengo muchas ganas. Me han dicho que es impresionante. También pedirle disculpas por algo normal en estas fechas, y es que tengo un gripazo tremendo. Yo no suelo escribir mis intervenciones. Si pierdo el hilo, más de lo que en mí es habitual, les pido perdón. Y también como aclaración previa, quiero hacer un par de aclaraciones previas. La primera es que yo no voy a hablar desde un punto de vista técnico, puramente de la tipografía o de la encuadernación desde un punto de vista técnico, sino de un punto de vista personal, aunque debo decir que como soy o siempre he sido un buen alumno, he leído muchos libros en los últimos tiempos, varios libros esenciales para un poco no perderme en mi discurso. La segunda aclaración es que de los libros que voy a comentar no es los que han hecho Maribel Ruiz y Paco Cumpián, sino por encargo, sino los que han hecho de motu propio, los que ellos han inventado. Yo creo que son en estos libros donde ellos se definen mucho más. Yo creo que un catálogo editorial, sobre todo un catálogo editorial artesanal, es una forma de biografía indirecta de quienes lo realizan. Mi intervención la he titulado Ruiz y Cumpián, editores, o notas para una biopolítica de las manos. Voy a hacer un par de introducciones para aclarar por qué lo he titulado así y qué es lo que entiendo por biopolítica de las manos. Luego haré un poco de historia de algunos de los libros o series de libros que yo prefiero para no repetir a partir de ahora Ruiz y Cumpián, voy a decir siempre Albor de Poe, que es como yo les conocí en la librería
y editorial Árbol de Poe. Cuando yo me refiero a Árbol de Poe siempre estaré pensando en los dos, a veces en uno solo de los dos, pero en cualquier caso para mí es un binomio absolutamente indistinguible, porque así les conocí y así he conocido también sus libros. Dos introducciones, un poco de historia y una última parte a la que espero llegar dentro de tiempo, que he titulado Demonología y Santoral del Impresor. Bueno, hay que decir también que Árbol de Poe lleva 20 años editando libros, que yo creo que muchos o varios de sus libros son de los más hermosos que yo he visto en mi vida, que he tenido la suerte además de que en 11 o 12 ocasiones pues han sacado cosas mías, 2 o 3 absolutamente antológicas y que ya forman parte no solamente de mi biografía literaria, sino de mi biografía seca, de mi corazón, y que lo han hecho no solamente, y esa es una interpretación que yo hago, no sé si estarán de acuerdo, si Árbol de Poe estará de acuerdo o no con mi apreciación, que lo han hecho no solamente para producir libros literariamente interesantes, sino para tomar postura social y política en el mundo. O dicho de otra manera, la forma de entender el trabajo y la forma de entender el mundo que lleva implícita esta forma de entender el trabajo es una toma de postura política contundente y necesaria, sobre todo en los tiempos que corren. El término biopolítica lo tomó y lo desarrolló Foucault de Nietzsche, y luego muchos o varios filósofos contemporáneos, como Agnes Heller, por ejemplo, también le ha dedicado libros muy interesantes. De forma resumida, viene a decir que hay que hacer política, hay que hacer mundo, hay que hacer sociedad desde el cuerpo, desde lo que somos cada uno de nosotros individualmente, desde nuestra sensibilidad, desde nuestros sentimientos, y no desde las abstracciones. Por ejemplo, el capital, lo estamos viendo en los últimos tiempos. Cuando hacemos mundo desde las abstracciones, llámese capital, llámese Dios con mayúscula, llámese cualquier teoría política o teorías secas, estamos yendo contra lo que de vivo hay en nosotros, estamos yendo contra la vida que late en nosotros. Hacer un trabajo manual, artesanal en los tiempos que corren, es absolutamente, es una toma de postura política y una crítica indirecta pero contundente a cómo está organizada la sociedad, a cómo está organizado el mundo. Los libros y las letras, la tipografía y la forma de encuadernar todo lo que interviene en la confección de un producto tan hermoso como este es ideología. No solamente es política, sino es ideología. Y de hecho, por ejemplo, Andrés Trapiello, que estuvo aquí ayer en su maravilloso libro, que ahora no recuerdo cómo se llama, La imprenta moderna, pues viene a decir que hay formas fascistas y formas demócratas y formas anárquicas de entender la edición de libros. Y que, de hecho, si repasamos la historia de muchos de los editores, podemos deducir claramente hasta qué punto es poder, hasta qué punto es ideología la edición de libros. Él cuenta un caso espectacular que ocurrió en la Alemania nazi y que protagoniza una persona llamada Paul Renner. Paul Renner fue un tipógrafo que se inventó una letra, un tipo de letra, la letra futura, una letra de palo seco que iba contra la letra gótica habitual en la cultura alemana de entonces. Cuando los nazis se enteran del invento de Paul Renner, lo prohíben, diciendo que era un atentado contra la tradición, etc. Bueno, la historia es muy larga, pero la voy a resumir. Al poco tiempo, sin embargo, cuando los nazis empiezan a poner en práctica su vocación expansionista, imperialista, se dan cuenta de que en los otros países no entienden la letra gótica que ellos utilizan. Y entonces se inventan, digamos, una genealogía judía de esta letra gótica y con esa excusa la prohíben. Y proclaman como la letra oficial del país la letra futura de Paul Renner. Paul Renner, de verse perseguido,
se ve de pronto ensalzado. Una de las cosas curiosas del decreto en el que se proclama la letra futura de Palo Seco de Paul Renner como la letra oficial es que este decreto está impreso en letra gótica. Es uno de los casos más claros de relación entre tipografía, edición, encuadernación, libros y poder. Por esa época, un poquito antes de esa época, uno de los grandes innovadores de la tipografía inglesa, hubo dos muy famosos que yo citaré hoy en mi intervención, Eric Will y Stanley Morison. Pues Eric Will se pasó toda la vida luchando contra la creciente imposición de la industrialización del mundo y precisamente lo hacía invitando a que no se perdiera la artesanía del libro, la confección del libro hecho a mano. Otra vez, una especie de biopolítica de las manos y del mundo aplicado a un arte tradicional muy concreto. De hecho, escribió un libro en el año 31, heredero o primo hermano de la deshumanización del arte de Ortega o de libros clásicos como alguno de Spengler, por ejemplo, titulado Un ensayo sobre tipografía y cuya tesis fundamental era que había dos formas de estar en el mundo, que había dos formas de hacer libros. Una tecnificada, industrial, que producía masivamente productos que también se perdían de modo rapidísimo, inmediato, y otra forma manual, artesanal, que él relacionaba, dada su, digamos, afiliación religiosa, relacionaba con la santidad intrínseca de todo trabajo bien hecho. Para él, los libros hechos artesanalmente tenían esa vocación de hacernos santos, mientras que los libros que salían de las prensas mecánicas o mecanizadas, lo único que nos hacían eran espectadores de un mundo vacío, de un mundo vacuo. Él lo ejemplificaba diciendo que la primera vez que compró un pan que ya no había sido hecho a mano en un horno de leña, sino en una máquina, en un horno mecanizado, cuando lo abrió se encontró dentro un escarabajo. Para él, en otro texto que yo relaciono con este, aunque él no lo hace, en otro texto hace una enumeración de lo que él considera las cosas bellas del mundo. Y entre ellas están, por ejemplo, las chimeneas de las fábricas, siempre y cuando no tengan esa ornamentación ridícula, los puentes donde pasan los trenes y el escarabajo, y los huesos también de las personas. Por lo tanto, para él ese escarabajo atrapado dentro del pan era la belleza muerta, triturada, evadiéndose de nosotros, fugándose del mundo del humano. Era la belleza deshumanizándonos a nosotros. Por lo tanto, él decía también, hacía un elogio de la lentitud, ya está implícito en lo que he dicho, en una frase muy enigmática que yo no llego a comprender, porque dice que la lentitud que se utiliza en la escritura de cartas de amor o de la lista del carnicero o al carnicero, la lista de la compra que uno va a hacer en la carnicería. Eso no lo he entendido muy bien. Lo de las cartas de amor sí, por supuesto. Él postula también un regreso a la metafísica, dice que en el mundo tradicional todavía había una relación directa de cada uno de nosotros con el ser, con la existencia, digamos, con mayúscula, con lo que nos trasciende, mientras que en la época tecnocrática, industrializada, que ya está empezando a envolvernos a todos, eso se ha perdido. Y terminaba diciendo también que los libros sanos, este tipo de libros artesanales, eran equivalentes a una vida sana. La artesanía como crítica de la inteligencia con mayúscula, de lo intelectual, para entendernos, y de los poderes. La artesanía, las manos, como una forma de estar en el mundo, desde el mundo y con el mundo, y no desde las abstracciones que niegan el mundo, aunque nos hagan creer justo lo contrario. Hace apenas un año, paso a la segunda parte,
se hizo en Mérida, en la Escuela de Artes y Oficio de Mérida, una exposición de los libros hechos por Árbol de Poe, por Maribel y por Paco. Y lo titularon Mirando hacia otro lado. Yo creo que precisamente esta actitud define su carrera como editores y su forma también de estar en el mundo. Mirando hacia otro lado. ¿Por qué? Pues al menos por 3 razones. He apuntado yo aquí, si es posible que se nos pudiera ocurrir alguna otra. Porque eso es lo que hace, por ejemplo, el deportista. Mira para un lado y tira la pelota para el otro. Unas formas típicas de engañar. Cuando el futbolista va a hacer un pase o el tenista va a dar un golpe. Para engañar, primero. También para desenfocar, y esto para mí es mucho más importante. Mirar hacia otro lado es una forma de mirar el mundo desde sus márgenes, desde sus afueras, y no desde ese centro incandescente que es prácticamente imposible de tocar. Lo cual, a su vez, es o da paso a la tercera de las razones por la que mirar para otro lado es una forma extraordinaria y revolucionaria de estar en el mundo y de editar libros, para criticar precisamente esos poderes, para mirar no donde nos dicen que enfoquemos los que tienen, digamos, el dominio del mundo, todos aquellos que detentan los distintos poderes que se relacionan con nosotros, sino para mirar desde donde queremos mirar, para mirar desde lo que somos, para mirar desde lo que nos interesa. Mirar hacia otro lado es lo que yo creo que Árbol de Poe lleva haciendo si uno mira su catálogo editorial y lo analiza en relación con los lugares donde han solido mirar las editoriales comerciales, los poderes editoriales, todo aquello que está presente masivamente en las librerías contra estos libros que prácticamente se puede decir que están ausentes. Y luego también mirar hacia otro lado, y esto no me va a dar tiempo a desarrollarlo, porque al hacerlo se desarrolla una óptica y una teoría de la legibilidad. Un libro bien editado tiene que ser un libro que se lea bien, eso es lo principal. Un libro que cuando uno lo tiene en sus manos se olvide del propio libro, se olvide del autor del libro, se olvide de quien ha impreso el libro, quien lo ha encuadernado, y le dé a uno la oportunidad de enfrentarse de un modo claro, directo y sin manchas con el texto. El texto, la legibilidad del texto, que los textos sean legibles, yo creo que es una de las primeras, no solo lo creo yo, lo creen prácticamente todos los teóricos de este asunto, una de las primeras obligaciones del que hace un buen libro. El tiempo, yo no sé qué pasa, que desde que estás en el 27 Aurora, el tiempo corre más rápido. Pasa. El tiempo corre rápido aquí, pasa 27 veces más rápido, así que voy a ir yo también acortando. Paso a la siguiente, antes de hacer un poco de historia de mis libros preferidos de Árbol de Poe, quiero decir lo que ya anuncié antes, que la edición para mí es una especie de autobiografía de quienes editan. Es una forma clarísima de definirse frente al mundo, de desnudar su alma. También es una antología de sus gustos, lo cual no está mal, es decir, sabemos con quién nos estamos enfrentando, de sus gustos y de sus habilidades, porque ponen ahí a la vista todo lo que son. Y también como denuncia precisamente de lo que se edita de otra manera, desde otros sitios y con otras intenciones. Pero esto ya lo he tratado. Lo primero que editó Árbol de Poe en Madrid, fue una revista en serigrafía llamada 7, que era fluorescente por un lado y fosforescente también por otro, que iban vendiendo por bares y por la noche y por discotecas, si no me equivoco, y que estaba dentro de un sobre para abrir el cual había que prender un petardo chino. Esto es chiquitito. Había que uno prendía el petardo, si no me equivoco, a mí me lo han contado, yo no lo he visto. Producía un pequeño estallido
y bueno, pues ya con eso uno podía abrir el sobre y sacar la revista, que con esas luces con esas luces oscuras, por decirlo de alguna manera, de los locales nocturnos, pues se podía apreciar, pues gracias a estas letras con tinta fluorescente o también a esa mancha fosforescente que quedaba alrededor de la parte quemada por el petardo. Espero haberlo dicho bien. A mí me parece que esa forma de entrar en el mundo de la edición es muy significativa. Hay que producir un estallido. Hay que, por mínimo que sea, un estallido que no produzca víctimas. Hay que llamar la atención, hay que producir, si utilizáramos la terminología del Zen o del Tao, un pequeño satori. Veremos que esto tiene mucha relación pues, con esa generación hippie a la que, o beat a la que ellos, de la que ellos se sienten muy cercanos. Lo siguiente que editaron me parece que resume el resto de su producción, que a partir de esa toma de postura tan clara, ya en tipografía, todo lo demás se acabaría ajustando a lo que queda definida en esta primera serie llamada Cuadernillos de la Merced. En Cuadernillos de la Merced se resume ese lado oscuro, ese inconformismo, esa vocación por lo marginal y por los marginales, esa apuesta por lo que no está en el centro, por lo que está en las afueras. Y queda claro con la relación de los 4 títulos. Bueno, uno de ellos es un texto del propio Paco Cumpián, Tríptico de la Memoria, donde él cuenta sus 3 primeros recuerdos y que en la portada tiene un elefante. Otro de ellos es El Cuervo, el famoso poema de Edgar Allan Poe, una edición preciosa, verde, y que empieza por encima de la primera línea del poema, hay exactamente 22 cuervos, y por debajo de la última línea del poema se repiten esos 22 cuervos. Si recuerdan, en ese poema, digamos, el estribillo, lo que se repite siempre es el nunca más, nevermore. Nunca más hasta ahora, porque precisamente es el libro que están reeditando ellos en la actualidad como el último número de El Bocado de Bárbara. Veremos si esto es bueno o malo. Si me da tiempo yo voy a intentar convencerles de que no lo hagan. Esto es una forma de cerrar un círculo, de completar casi esos 22 años, casi esos 22 cuervos que aparecen en el librito y que yo entiendo que es de mal augurio, a no ser que tengan vocación y ganas de cerrar su producción editorial. A mí me da la sensación de que esto es una forma de decir aquí lo dejamos. El siguiente que publicaron también es muy significativo, es el Morfia, el canto a la morfina del demonólogo Aleister Crowley. Si nos da tiempo, luego Aleister Crowley volverá a aparecer en nuestra intervención. Pero en la portada de este Morfia, un libro rojo, con letras rojas también, hay una especie de caricatura del propio Aleister Crowley que en un inglés arcaico dice do what thou wilt, es decir, haz lo que te plazca, haz lo que te dé la gana, haz lo que quieras. Esta toma de postura, ya desde la portada de un libro, también define claramente cuál es su postura ante la vida y cuál es su postura editorial. Vamos a hacer lo que realmente queramos y aquello que nazca desde el centro de nosotros y no desde lo que nos impongan fuera. También es una apuesta muy fuerte, porque si uno de sus primeros libros es un canto a la morfina de uno de los demonólogos más famosos del siglo XX, pues es una forma también de reto, de decir aquí estamos nosotros y que venga lo que haga falta. Precisamente en la gira de presentación de este libro por distintos lugares de España les ocurrieron todo tipo de cosas, muchas de las cuales no me han querido contar ni yo he querido escuchar tampoco. Pero no en vano se invoca el diablo. Cuando uno va de gira presentando un libro de un demonólogo que era llamado La Gran Bestia, en la portada del libro también se pone La Gran Bestia y el 666, que es el número que le corresponde
Cuando uno va de gira presentando un libro de estas características, lo normal es que les ocurran las cosas que les ocurrieron. Rayos y truenos, accidentes, el traductor también falleció, si no me equivoco, al poco tiempo. También el pájaro de uno de ellos, al que quería mucho, pues también falleció en su jaula mientras estaban recitando el poema. Y de hecho el librito pasó mucho tiempo en cajas, en un almacén o en un sitio retirado, sin atreverse ellos a volver a tocarlo, hasta que una especie en un momento determinado sintieron que había desaparecido el maleficio y se atrevieron a ponerlos otra vez a la venta, incluso a regalárselo a los ingenuos. El cuarto libro de Cuadernillos de la Merced se llama Nafa y es de Fernando Merlo, el gran amigo de Paco Cumpián, que, como sabéis, falleció muy joven, que fue una especie de modelo, y sigue siéndolo para quienes le conocieron, de ruptura, de estar en el mundo de una manera revolucionaria, contracultural, valiente, y que dejó un puñado de poemas estremecedores. En este Nafa hay dos. Hay uno titulado El amor negado, que también yo pondría en el frontispicio de esta labor editorial, y otro que a mí me estremece, titulado Diálogo de Nafa y su asesino. Después de esta serie, que como digo define todo lo que han ido haciendo después, publicaron la revista Zoo. El primer número de la revista, si no me equivoco, fue un homenaje a poetas e impresores, y otro de ellos fue un homenaje a Moreno Villa. Y como suplementos de Zoo publicaron 5 libros en tapas duras, que es de las pocas veces que han editado en tapas duras, pero precisamente porque son 5 libros, uno del filósofo Julio Quesada, otro del gran mago Rafael Pérez Estrada, otro de un texto ambientado en un lugar desértico de la India de Chantal Maillard, otro de Rafael Costa y otro que es una antología fandango, precisamente porque todos estos textos son textos que se escurren entre las manos como agua, y yo creo que esas tapas duras era una forma de ponerle un cauce, de evitar que se nos escurrieran para siempre, de obligarles o pedirles que se quedaran entre nosotros. Luego hay 2 series, voy rapidísimo, hay 2 series a las que yo le estoy muy agradecido porque me sacaron libros maravillosos, uno titulada Materia Perdurable y otra Ediciones Imperdonables. En Materia Perdurable, a mí me editaron dos cuadernitos cuyo protagonista era Mateo Olgeta, alguien que me odiaba, alguien que sabía dónde vivía y me iba a partir la cara, alguien que conocía mis gustos y me lo reprochaba, y que fue una liberación para mí. Pero también publicaron a Luis Riz, que yo creo que es una especie de alter ego ideal de su manera de estar en el mundo también. Y en Ediciones Imperdonables, yo siempre me he preguntado de qué tienen que perdonarse estas ediciones, o qué tienen estas ediciones que nos impiden perdonarlas. ¿Qué tienen estas ediciones que nos ponen en la tesitura de pensar no ya lo que hay dentro, sino lo que son en sí mismas? Son preguntas que me sigo haciendo. Ahí publicaron, por ejemplo, un libro maravilloso de otro poeta contracultural y marginal, de Gijón, si no me equivoco, David González, que se titula Con los pies en el suelo, y cuya portada me gusta muchísimo porque precisamente con un título tan rotundo, Con los pies en el suelo, cada una de las letras de la portada está en un sitio, casi donde quiere, casi porque realmente se puede leer cuál es el título del libro, pero son letras que vuelan, como las bolas de un malabarista, o que han estallado, como esa generación poética a la que pertenece Fernando Merlo, Javier Espinosa o el propio Paco Cumpián, o porque simplemente están bailando sobre la página. Y en esa misma colección publicaron un libro de poemas de Samuel Doyle González,
que en realidad es un seudónimo, un heterónimo, mejor dicho, de dos personas, Paco Cumpián y Rafael Costa. Yo creo que es uno de los mejores libros de estos dos poetas, de estos dos escritores, y cuyo protagonista, Samuel Doyle González, se perdió en África y desde allí pues alguien consiguió rescatar los poemas que había dejado y ellos lo publican en uno de los libros, yo creo, más hermosos de Árbol de Poe. Y también publicaron un libro cuyo autor me ha autorizado a contar la anécdota, siempre y cuando no salga de aquí, cosa que yo les ruego, la anécdota que lo originó. El único libro de encargo del que me voy a referir en esta tarde. El autor es Juan Bonilla y el libro se titula Yo soy, yo eres, yo es. Uno de los libros, probablemente el mejor libro de Juan Bonilla, una especie de novela iniciática de amor para jóvenes, pero que podemos leer los adultos para limpiarnos y regenerarnos. Un libro hermosísimo que él, Juan Bonilla, les pidió a Árbol de Poe que le editaran con una intención comercial y con un juego, una intención lúdica también, que lo justificaba y que acabó frustrándose por lo que les contaré. La intención comercial y lúdica, Juan Bonilla es un gran enamorado de las primeras ediciones, de los libros, etc., era fabricarse una falsa primera edición. Yo soy, yo eres, yo es, había salido publicado incluso en bolsillo, en varias editoriales, pongamos en el año 98 por primera vez. Pero él les pidió a Árbol de Poe que le publicaran el libro y que pusieran en los créditos del libro que había sido editado, esta edición había sido hecha en el año 1995, es decir, 3 o 4 años de cuando había salido su primera edición comercial. Con esta triquiñuela, él pretendía colocar el libro en el mercado de libros de primeras ediciones, que él conoce muy bien, y sacarse un dinerillo. O sea, venderlo. Lo que pasa es que le salió mal, y espero que no se me moleste Árbol de Poe, porque, claro, le habían dado un presupuesto y cuando él fue a recoger los libros le dijeron, mira, es que el libro nos ha dado mucho trabajo y te va a costar el doble, con lo cual le había fastidiado el negocio. Si el libro costaba el doble, él ya no podía, ni aun siquiera vendiéndolo como primera edición, sacarle un beneficio mínimamente potable. Aún así, el libro es muy hermoso. Si nadie de aquí lo cuenta, podemos fingir todos que es primera edición y revenderlo. Yo lo tengo dedicado por el propio Juan Bonilla y algún día se lo voy a regalar a mi hija para que haga negocio, ¿no? En el Bocado de Bárbara, que es la siguiente colección, que yo creo que es probablemente la colección más espectacular, más perdurable y más perdonable de todas las que han hecho Árbol de Poe, han publicado hasta la fecha varios títulos, yo creo que míticos. Por ejemplo, la prosa del transiberiano de Cendrás, con una encuadernación, insisto, espectacular, una encuadernación a la japonesa con unas tapas también duras. Me acuerdo de la presentación del libro que Árbol de Poe decía que la cañita que estaba en la portada, cosida con un hilo vasto, no sé si de yute o de alguna otra cosa, la cañita agradecía, me parece que a los cañaverales no me acuerdo dónde era, de Nerja puede ser, que le hubieran facilitado, que se hubieran ofrecido a colaborar en el libro facilitándole estas cañitas. Un poema, el de la prosa del transiberiano del Cendrás, que luego ha seguido obsesionando a Árbol de Poe, un poema donde se dice: yo era muy mal poeta, no sabía llegar hasta el fondo. Se va repitiendo de distintas maneras a lo largo del poema. Yo era muy mal poeta, yo creo que ellos solo editan aquellos autores que se consideran a sí mismos muy malos poetas, en el sentido de poetas que van contra la norma, poetas anticonvencionales, poetas que no se contentan con estar en el mundo, sino que quieren criticarlo de alguna manera y que no se contentan con bajar la cabeza ante los poderes, sino que se le enfrentan o como mínimo se esconden. Y también publicaron un libro titulado Benarés, los diarios de Benarés, de Chantal Mayar, en 2 ediciones, en rústica y en cartoné, las dos maravillosas, y donde además incorporan
un hecho curioso que habían visto en una enciclopedia del siglo XVIII, que a mí me parece también espectacular y hermosísimo, y es que al final de cada página se pone la primera sílaba o la primera palabra de la página siguiente, para que así la lectura fluya, para que así la lectura sea más fácil, para que uno no interrumpa, que es lo que pasa cuando el tiempo de pasar una página a otra, uno se detiene también un poco. Gracias a esta artimaña, la lectura fluye de una manera extraordinaria y visualmente también es muy hermoso. En las enciclopedias se ponía precisamente para uno saber en qué voz estaba la página esa, pero ellos lo hacen para que el texto fluya, para que el texto sea más legible, como decía antes. Y publicaron también el Manifiesto Populista y otros poemas de Ferlinghetti, un poeta beat, uno de los últimos poetas beat que quedan vivos, y que además él, cuando recibió Ferlinghetti esta edición, que se hizo un poco pidiéndole permiso, pero luego él desapareció por una operación y casi salió de forma medio pirata, como deben ser casi todas las ediciones artesanales, pero cuando él vio por fin la edición, que se la llevaron en manos, si no me equivoco, unas malagueñas, dijo que era la mejor edición que le habían hecho jamás de sus poemas. Y me quedan 5 minutos. Así que voy a terminar contando muy brevemente, resumiendo el último apartado que he titulado Demonología y Santoral del Impresor. Yo creo que resume un poco esta forma de estar en el mundo de la edición tan hermosa y tan necesaria de Árbol de Poe. He estado preguntando, supongo que si lo sabrá Rafael Inglada y alguna de las personas que están aquí, pero he estado preguntando a muchas personas, incluido el propio Paco Cumpián o amigos editores, y no saben quién es Titibilus, que me parece un personaje maravilloso. Titibilus es el demonio de la errata. Lo inventaron en el siglo XIII los monjes copistas en los monasterios, porque eran monjes que se dedicaban durante toda su jornada laboral a copiar libros, pero claro, se aburrían muchísimo, una rutina cansina, una rutina adormecedora, y cometían muchas erratas. Entonces, para obligarles a mantener la atención, se inventó este demonio, cuya misión era llenar 1000 veces al día una bolsa que tenía al hombro de erratas en las que sorprendía a estos monjes. Esa bolsa la bajaba al infierno y allí el demonio, el jefe, tomaba nota en el libro donde llevaba la contabilidad de los pecados de los distintos monjes de esos monasterios. Cuando ya se inventa la imprenta, sigue siendo Titibilus un personaje importante hasta el punto de que un papa, el Papa Sixto V, en el siglo XVI, cuando hace una edición de la Vulgata, proclama una bula papal condenando a la excomunión inmediata a todo aquel impresor que cometiera erratas en la edición de la Vulgata. Él mismo se encargó de corregir una por una las páginas de la Vulgata y aún así salieron tantísimas erratas que tuvieron primero que pegar papeles encima que a su vez tenían erratas, otro papel, y al final tuvieron que destruir la versión entera, la edición entera de la Vulgata, y de paso se cargaron también al demonio para que dejara teológicamente hablando, para que dejara de hacer de las suyas. El patrono de los impresores, también esto supongo que lo saben, es San Juan Anteporta Latina, que era San Juan Evangelista, pero no quería terminar sin volver otra vez a hacer una mención a Aleister Crowley. Aleister Crowley, repito, era un demonólogo, ocultista, muy importante, que tuvo relación con grandes escritores como Yeats, con el que se peleó precisamente por una cuestión sectaria, o con Pessoa, que cuando se enteró que Aleister Crowley iba en barco, iba a pasar cerca de Lisboa, pues le pidió permiso para visitarle en el barco, él se lo concedió y tuvieron una entrevista. Pero por lo único que quería volver a traer, ya como conclusión de mi intervención, era porque en este contexto
de apuesta por las manos, en el sentido biopolítico que decía antes, de la lentitud, de la artesanía. En el contexto de este catálogo editorial del que he podido contar poquitas cosas, Aleister Crowley representa también algo que yo creo que representa Árbol de Poe, que es una apuesta, una especie de, en su caso Aleister Crowley, una anticipación, en el caso de Árbol de Poe, una apuesta por todo aquello que los hippies o los beats proclamaron en su momento, una experimentación con todo lo que abre las puertas de la percepción, por ejemplo las drogas, una apuesta por la sexualidad libres y sin tapujo, una sociedad castradora y represora, una mezcla de cultos orientales y occidentales, lo mejor de cada uno de ellos, y también una apuesta por la meditación. Árbol de Poe, desde mi punto de vista, ha hecho durante 20 años todas estas cosas, y por eso es mucho más que una editorial, es una forma de estar en el mundo, una crítica a los poderes del mundo. Han editado textos con relieve, los textos que se imprimen pues tienen relieve frente a tantísimos textos irrelevantes, y han utilizado tipos clásicos, dos tipos clásicos que son los que ellos tienen, Bodoni como Altolaguirre y el Ceviriano como Juan Ramón Jiménez, textos clásicos para editar tantas cosas que viven los márgenes, tantas cosas marginales. Y ya para terminar, digo, y les felicito porque mantener el tipo, como ellos lo han hecho durante 20 años, a todos los niveles, en una sociedad asimétrica, injusta y negadora como la nuestra, es una proeza, una heroicidad por la que yo de verdad les felicito. Muchas gracias. Nos vamos. Continuando con este acto, paso a presentarles aquí los dos cortometrajes, muy breves, por cierto, de entre 10 y 12 minutos cada uno, que van a ver ahora a continuación. Y les cuento rápidamente algo sobre lo que fue este proyecto, cómo surgió y los resultados del mismo. El proyecto consistía en una serie de 12 cortometrajes sobre el 27 para el cine y televisión, promovido por la asociación DOCUS, Asociación de Documentalistas Andaluces. Y mi trabajo en esta labor ha sido asesorar los contenidos de la serie. Una propuesta que me vino hecha por José Antonio Ergueta, encargado de la productora MLK, y Leticia Salvago, amigos míos que me convencieron para aceptar este trabajo. Aproximadamente las primeras conversaciones sobre el tema fueron en torno a la primavera o el verano ya casi del 2007. Tengo que decir que en principio tuve mis reticencias, ellos lo saben bien, para aceptar el trabajo, porque para mí cine y literatura son cosas aparte y no tienen por qué, como nos empeñamos quizá hoy con demasiada frecuencia, no tienen por qué compartir demasiadas cosas, sino mantener cada una su propia independencia y, sobre todo, no correr el riesgo de contaminarse una a otra en sus peores aspectos. En todo caso, ellos fueron los que me convencieron para aceptar el proyecto y comencé mi trabajo en la serie esta, cuyo plan general, mi idea, digamos, la idea de la que partí fue básicamente romper con la visión libresca y cerrada de la generación del 27, entendiéndola como un fenómeno social mucho más amplio, como puerta de entrada en nuestro país de la modernidad europea en todas sus parcelas. Los 12 documentales debían mostrar los avances que experimenta la sociedad española en torno a los años 20 en sus distintos campos: el terreno de la literatura y el arte, la educación, la ciencia, el pensamiento, el deporte, los movimientos juveniles, la incorporación de la mujer, el teatro, el cine, la moda urbana, la música, etc. Se trataba, por tanto, de traducir en imágenes la avalancha de ideas que desbordó el país en esa etapa, mostrando el cambio de mentalidad que se produce en esos años.
tuve, tengo que decirlo, y creo que se nota en la serie, especial empeño en destacar el papel que desempeñó el sistema educativo de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza, en la transformación del país. Una historia que hoy olvidan nuestros gobiernos y de la que queda mucho por aprender. Tal como declaraba Pepín Bello con su particular sentido del humor, Francisco Giner desnudó al español de a pie y lo metió en la bañera. Ese fue su gran mérito. El baño al que se refiere Bello, Pepín Bello, el baño al que hace referencia es el de la escuela y la educación pública, un terreno en el que la serie hace, creo, bastante hincapié. Otro factor que había que tener en cuenta a la hora de plantear esta serie era el público al que iban dirigidos los documentales. Las piezas debían adaptarse a un público amplio y no especializado, fundamentalmente al público de jóvenes estudiantes que buscan información sobre esa etapa y también quieren entrar en ella por vía de sus aspectos más próximos y cotidianos. Se trataba de implicarlos en lo que estaban viendo, de acercar las imágenes de esos años a la vida de hoy. Eso explica muchos de los detalles que salpican la serie, por ejemplo, las pintadas urbanas, la presencia de los skaters patinando sobre las aceras, los saltos entre el pasado y presente que se producen a lo largo de estas imágenes. En cualquier caso, siempre traté que esas libertades no empañaran el rigor informativo de las piezas, algo que me preocupó especialmente. Usando una metáfora corriente, yo diría que la serie se concibió pensando en algo muy sencillo: los jóvenes que cogen las cosas al vuelo. Otro aspecto que procuré evitar como asesor de la serie es el simplismo ideológico, el panfleto de buenos y malos al que tan aficionados somos hoy y al que se somete con demasiada frecuencia la etapa de la República y la Guerra Civil. Por lo que pude comprobar después, mi deseo no siempre acabó cumpliéndose en todas las piezas. En fin, ya para acabar y como resultado global de estas 12 composiciones, quería simplemente añadir que cada una de ellas fue rodada por distintos directores y que en total son un conjunto de imágenes sobre la etapa a la que me he referido, hechas con ópticas distintas y con resultados también distintos como era de esperar. Con momentos mejores o peor logrados, quiero destacar aquí algo que me parece digno de mención. Las piezas constituyen el primer intento, creo, en nuestro país de divulgar entre el gran público el mensaje de los años en que España logra incorporarse a Europa, un relato cuyos capítulos se prolongan hasta hoy mismo. Estas piezas demuestran también un uso poco frecuente y práctico de los medios audiovisuales y cómo un modesto presupuesto económico puede traducirse en resultados nada desdeñables. Les invito ahora ya a ver las piezas que tienen las dos piezas que se rodaron en Málaga, que tienen como fondo la ciudad y en las que colaboré de alguna forma más directamente. La primera de ellas lleva por título La máquina del tiempo, la luz y la imprenta, y enlaza con el título de estas jornadas y nos sitúa ante los personajes y lugares que fueron el eje de la Málaga poético-vital de esos años. Como podrán comprobar, el corto de Regina Álvarez traduce a la perfección dos cosas: el dinamismo y la prisa por vivir que caracterizó a esa etapa y el lenguaje de las vanguardias, uso del blanco y negro, imágenes ralentizadas del cine mudo, saltos temporales. Todo esto se advierte incluso ya en la portada del CD, del primero de los que vamos a ver, en que recoge la famosa foto de Cernuda y Gerardo Carmona en las playas de Málaga y que ha sido tratado de tal manera, aquí lo tengo, que parece realmente que están haciendo lo que hacen ahí. No es estar parado o metido en la playa nadando tranquilamente, sino haciendo una especie de windsurfing. O sea, creo que desde la propia portada y desde la propia concepción y el montaje de los cortos estos se advierte esa especie de contaminación del propio lenguaje por parte del cine, del propio lenguaje de las vanguardias por parte del cine. Como detalle curioso que pueden ver ahora ahí, es muy rápido de todas maneras, pero quería citarlo aquí, es el homenaje a la actriz Vilma Banqui, que fue preferida por los de Litoral y hablaron de ella en más de una ocasión, y que aquí se recoge
a través de un pie que chapotea en el agua en un momento y que es un detalle del que hablan los de la propia generación en relación con una película que vieron varias veces en la Málaga de esos años, de los años del 28 aproximadamente. Detrás de estas imágenes parece resucitar la visita que hizo Buster Keaton a la Málaga de los años 30 y el mundo de Salvador Dalí, instalado, como saben ustedes, por entonces en Torremolinos, escenario del que salió uno de sus cuadros más conocidos, El hombre invisible, base de su visión paranoico-crítica. Hay muchas anécdotas con respecto al lenguaje, al rodaje, que no tenemos tiempo de referir aquí, pero sí quiero invitar, ya que están aquí con nosotros, la directora del cortometraje, primero al que me he referido, y el productor también de lo mismo, quiero invitarlos a ellos a que colaboren o a que digan quizá algo o sus impresiones una vez que se produzca la proyección. Quiero finalizar recordando aquí al equipo de rodaje, desde José Ergueta, Leticia o Regina, a todos los que participaron en el cortometraje primero de los que vamos a ver. David Leo, Dani, Alberto, Leif Carpe, Jorge y un largo etcétera. Con todos ellos realmente aprendí mucho y pasé unos días inolvidables. Hace poco la pieza que veremos en primer lugar obtenía el primer premio de cortometraje en el Festival de Cine Documental de Jaén, así que mi enhorabuena a todos ellos. La segunda pieza que veremos es la dirigida por Eterio Ortega, se llama Navegar, un barco en la mar o en la tierra, y complementa a la anterior, esta vez con las costas gaditanas de fondo. En fin, acabo ya recordando una frase de Andy Warhol que choca de frente con la flotante transparencia humana de la que hicieron gala los años a los que me he referido. Me encantaría ser de plástico. Apaguen las luces y veamos los cortos. Solo para animar un poquito de coloquio, que no sé si habrá un micrófono, pero por lo menos dar un poco de respuesta a lo que fue el proyecto. Tengo que decir que eran 12 piezas, efectivamente, de 8 minutos, deliberadamente cortos, lo cual para los directores efectivamente es un fastidio, porque es difícil condensar cualquier cosa en 8 minutos y enseguida se crecen y todos sufrieron. Pero el objetivo era, claro, no aburrir y además facilitar a los chavales, porque el objetivo del público era principalmente estudiantes de secundaria, aunque se abriera al público en general, poder dar una mirada, ¿no? y transmitir un poco del espíritu del 27. Entonces, hemos seleccionado estas dos, aunque hay 12, son muy variadas, se buscaron temas diferentes, algunas se pisaban, pero incluso estaba asumido que así fuera, porque se trataba de 12 miradas, ¿no? De directores de ahora, andaluces, al 27, y se provocó que tuvieran un lenguaje un poco distinto, cada una y en general de lo que es la tele en particular. Que os cuenten Regina y Eterio, que ambos hicieron las piezas malagueñas, o las más malagueñas, alguna cosa. Bueno, yo quizás resaltar efectivamente el problema a veces que supone el cortar una pieza, el dejarla en 10 minutos, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? Sobre todo cuando te empiezas a meter en un tema y empiezas a ver cantidad de caminos, ¿no? Y que todo eso, pues bueno, tiene que ir limitándose, ¿no? Para mí fue, bueno, de todas las piezas, todo documental tiene casi un inicio, ¿no? Hay algo que es un detonante que te lleva a casi lo que va a ser un poco la idea o cómo se va a contar ese documental. Para mí fue esta imprenta maravillosa, ¿no? El ver algo que estaba ahí y que seguía funcionando. Y no solo seguía funcionando, sino que estaba ahí Pepe Andrade, ¿no? Todavía llevando el timón, ¿no? De esa imprenta, ¿no? Para mí eso fue increíble, ¿no? Y ver que funcionaba y que estaba allí. Y de alguna manera, pues ese fue un poco el hilo conductor del trabajo, ¿no? No sé, hay muchas experiencias. Bueno, la mayoría de ellas seguro que no se ven ahí en la pantalla, ¿no? Que se han quedado fuera como en casi todos los trabajos, ¿no? Los directores pues tenemos la ventaja de disfrutar
de temas en los que normalmente en condiciones normales pues no nos acercaríamos a ellos, pero por nuestros trabajos pues a veces se nos plantean hacer cosas que son diferentes y hay una experiencia pues muy interesante de todas esas personas, ¿no?, con las que hemos estado trabajando, que a veces se ven ahí en la pantalla, pero que la mayoría pues se quedan más en nuestros recuerdos y bueno, ahora que la he estado viendo me estaba acordando un poco todo eso. Tú seguramente tengas los recuerdos todavía más. Nosotros, en mi caso, pues ha sido uno de los trabajos más gratos de mi carrera. Y bueno, nos planteamos, porque José Antonio también escribió el guión conmigo, pues inventarnos todas esas imágenes de archivo que no existen de este jolgorio y de esta bohemia que se vivió aquí en Málaga durante los años 20. Y entonces fue un reto porque tampoco teníamos un presupuesto para dirección artística, para vestuario, para maquillaje, pero bueno, gracias al apoyo incondicional de nuestras amistades y eso, pues lo sacamos para adelante y fue maravilloso ver cómo poniéndole un traje de lino a un hombre y un canotier y dos Fosterrier bien pelados, de pronto el Baño del Carmen era 1927, ¿no? Y naturalmente la luz, a pesar del cambio climático, era la misma. Y fue un poco recuperar eso, las sensaciones o un poco esos momentos que todavía siguen en la ciudad, ¿no?, y que esta gente pudo vivir y que ahora pues vivimos nosotros. Por ejemplo, es curioso que elegiste un poema que luego al final Eterio utiliza, pero que... Sí, nos montamos, de hecho el día que vinimos a localizar nosotros aquí la imprenta estaban ellos rodando, luego elegimos dos trozos también a veces el inicio de su pieza, que nosotros ya, él iba por delante, entonces no pudimos utilizar nosotros, claro. Yo solo lo he visto, lo veo muy interesante, o sea, de cara a plantear el trabajo, ¿no?, como una obra así donde, bueno, hay distintas sensibilidades, pero en torno a un mismo tema, ¿no? Creo que es muy interesante eso, que quizás sea lo más novedoso, porque, bueno, cosas sobre la generación del 27, pues que se habrán hecho muchas, ¿no? Pero sí plantear algo en torno a la generación del 27 con distintas temáticas y todo dentro de una obra, por así decirlo, me parece que es un resultado muy interesante. Sí. Y habéis, digamos, hoy es el primer día que se ve un poco en un contexto literario, pero de contexto escolar hemos tenido respuesta y tal, pero ¿habéis tenido algún otro feedback por ahí interesante? ¿Alguna cosa que contar? Yo no. Bueno, quizás seas tú, ¿no?, el que más hayas tenido. Bueno, el público aquí que pueda decir algo, ¿no?, también, si hay alguna sugerencia, pero sí que ha ido ya a colegios y ha gustado en los profesores, por ejemplo, ¿no?, a la hora de usarlo. Hombre, a lo mejor estos eran dos temas que eran más fáciles. Otros temas de la serie eran la ciencia, la espiritualidad, la educación, la política, ¿no? Pero todos buscaban un poco un tratamiento así, ¿no? Bueno, no hay temas malos, ¿no? Todos los temas son, al final, el tema es una disculpa para hacer algo, ¿no? O, bueno, a veces el tema es una ventaja incluso, ¿no? Está bien. No sé, en cuanto a la poesía y la verdad, a veces es difícil en nuestro medio mezclar la poesía y, o sea, son como dos lenguajes que son bastante autónomos, ¿no? Y a veces, y sobre todo tratándose a veces de formatos de estos que son tan cortos, ¿no?, donde un poema pues prácticamente te está comiendo ya parte del trabajo, ¿no? A veces es muy difícil encajar esos dos conceptos, ¿no? Y que no sea una recreación de aquello que estás viendo, que haya otro sentido en la imagen aparte de aquel que está contando el poema, ¿no? Pero bueno, es interesante a veces encontrarse con estos problemas, ¿no? Cuenta tú algo de la elección del poeta joven frente al viejo. Bueno, sí, bueno, teníamos uno de los conductores de nuestra pieza es David Leo García, que es un joven poeta malagueño, una gran promesa de la poesía española y que es el chaval que va jugando todo el tiempo con el tiempo y con el que va el rapsoda, ¿no?, de la pieza. No sé, ¿qué más quieres que cuente? No, Cuéntalo si tú. había algo que contar. No sé, sí, había algo que contar. Esta luz es muy molesta, ¿verdad? Sí, estamos un poco aislados de la platea. Si no tenéis preguntas, nos vamos.
Bueno, pues eso, si hay alguna cosa más todavía, si no el DVD está aquí en la biblioteca y en todos los colegios de Andalucía, así que, y en bibliotecas, centros escolares y tal. Hay que decir que la serie fue emitida en Canal Sur, que esperamos que la vuelva a poner. Efectivamente, como Paco ha dicho antes, ha ganado la pieza de Regina, ganó un premio recientemente en Jaén y también estamos de felicitación porque la cabecera está hecha por el equipo que ha ganado el Goya de animación este año, o sea que hay un material muy bueno. Que te rodeas de buena gente, vamos, ¿no? Efectivamente, eso hay que hacer, realmente muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, casi que nos liberamos todos por ahí, ¿no? Venga, buenas tardes.